Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo directo, cursos de verano de la Universidad de las Hespérides. Esta mañana, a mediodía, hemos tenido a Martín Krause y hemos hablado del gobierno de Javier Milei, sobre si está aplicando o no está aplicando los liberales. Y en este segundo directo, ciclo especial que vamos a dedicar entre hoy y el miércoles a hablar sobre la Universidad de las Hespérides o con la gente que participa en el curso de verano de las Hespérides, pues hemos traído, en este caso, no a profesores, sino a 3 alumnos que además no solo son alumnos de los cursos de verano, sino también de la propia universidad, de los programas reglados de la Universidad de las Hespérides, para hablar de su experiencia y de algunas de las charlas y enseñanzas más ilustrativas que han cogido durante estos días. Como digo, 3 estudiantes de la universidad. Izquierda, desde esta perspectiva, tenemos a Iván, del grado de Economía. También tenemos a Marta, del máster en Economía, posgrado en Economía. También. Y a mi derecha a Felipe, también del grado en Economía. Pues bueno, vamos a comenzar hablando con vosotros y la idea es que me presentáis vuestras percepciones, sensaciones, experiencias incluso durante estos días. Empezasteis el pasado jueves, yo no estaba por aquí todavía, pero el pasado jueves, y tuvisteis, pues, habéis tenido charlas tan notables como varias que ha dado Brian Kaplan, o hablando de algunas de ellas, pero también una charla de mi querido en este canal y no he podido coincidir, que es el profesor Miguel Ángel Bastos. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué contó el profesor Bastos y qué sacáis de valor? Bueno, de hecho, simplemente conocer lo ameno que es absolutamente todas las enseñanzas de la charla me encantaron. Sobre todo, rescatar sobre todo la parte en cómo analizaba el capitalismo y el análisis de su evolución a lo largo de la historia. Había muchas cosas que no me había planteado que me planteé gracias. Por ejemplo, alguna cosa que no sé, a veces son titulares o son consignas en el buen sentido del término, no en el sentido politizado, pero sí ideas claves, sintéticas. Sí, a mí, por ejemplo, lo que me llamó la atención cuando estaba hablando, como algunos historiadores estaban hablando de la posible destrucción del capitalismo y la evolución de cómo se iba destruyendo, y podrían quedar solo unos residuos en Asia, cosa que evidentemente tampoco ahora han presentado opiniones vastas. Pero la idea que defiende es sobre todo que si en esa evolución a lo largo del tiempo, gracias a la evolución de la inteligencia artificial, el proceso evolutivo de todos los procesos de producción, que pudiéramos tener una especie de tener todas las demandas suplidas, podríamos tener una especie de caída del capitalismo hacia una llegada comunista gracias a la incorporación de la inteligencia artificial y la tecnología. Cosa que yo le pregunté y estuvo de acuerdo, que fue muy gratificante enfrentarse con él cuando le dije, claro, una de las cosas que no puede realmente medir, pues podría suplir la demanda de ahora mismo demanda. La verdad es una experiencia. Ese es uno de los problemas de la recopilación de información aparentemente dada dentro del socialismo, ¿no? Que, claro, la información que todavía no ha sido creada no puede ser captada y la información sobre demandas o preferencias futuras no es fácil que la puedan expresar los consumidores, sobre todo cuando además no tienes un mercado intertemporal, como no lo tienes el socialismo, que puedas, pues, expresar tu preferencia futura sobre la preferencia presente o cuánto riesgo estás dispuesto a asumir para consumirlo. Marta, ¿qué sacaste más o menos en claro? ¿Qué ideas, qué cambios de perspectiva te introdujo la charla? Pues a mí sobre todo me llamó la atención la perspectiva del capitalismo y cómo, en cierto sentido, aunque claro, aquello en claro no es la verdad absoluta, un poco la imagen de que quizás no tenga demasiado futuro en esta zona del mundo, me parecía un poco casi pesimista comparación con lo que se suele ver por el entorno. Y me llamó por la decadencia cultural y moral de Occidente. Por eso. Pero el profesor Bastos es pesimista en este sentido porque considera que hay una infraestructura moral que es la que puede dar soporte al capitalismo, por ejemplo, la utilidad, bueno, su frase típica de capitalismo, ahorro y trabajo duro, ¿no? Como que el ahorro o la mentalidad ahorradora y la mentalidad de trabajar duro, que no es trabajo asalariado, que eso a veces se interpreta, ¿no? Como si nos estuviese diciendo que el asalariado se tiene que dejar explotar por él. No, pues que si alguien es autónomo, pues que se esfuerce en hacer las cosas lo mejor posible, sea que les también, cada uno en su rol, ¿no? Entonces,
él ve como que esto se está perdiendo y que eso de alguna manera socava los puntos morales. Yo, a ver, había oído al profesor Bastos varias veces, pero tampoco en tanta profundidad ni tan de cerca. En el máster nos da clase y demás, pero siempre, pues, claro, es un poco más el formato más académico, más formal. Eso me llamó bastante la atención. Y luego también los debates que se formaron con algunos, como Javier Fernández, sobre la libertad en las zonas rurales o la libertad en las ciudades, que a mí es un tema que me encanta. Sí, yo no estuve, pero por lo que me han contado, había una oposición, ¿no?, entre la visión idealizada que tenía Bastos del entorno rural y la visión idealizada que tenía Basquete de la vida urbana, ¿no? Y como que, claro, al final es una cuestión de preferencias. Habrá gente que prefiere vivir en una gran ciudad a vivir, pues, como la comarca del Hobbit, ¿no? Que es más la perspectiva de Bastos. Y habrá gente que a lo mejor en algunos momentos de su vida prefiere vivir en la ciudad y en un sitio. Claro, efectivamente, el profesor Bastos es profesor visitante y máster en economía. En el grado no, pero todo es cuestión de que sigáis avanzando en la universidad. Felipe. Pues a mí me llama mucho la atención cómo intenta reeducar el término de la tecnología. La sociedad está muy de moda, el ritmo es esto de comprar toda la última moda, nuevas tecnologías, hay que comprar, hay que gastar, hay que tal, y es que es totalmente lo opuesto. Hoy en día se dedica a promulgar el verdadero significado del capitalismo y a intentar que no nos roben esa palabra y le den un significado diferente para poder destruir. Sí, bueno, es que al final, ¿no? Capital, pues, o sea, capitalismo viene de capital y capital es justamente patrimonial puesta para generar valor de cara al mercado. Os dirían, marxistas dirían, pues, para explotar la fuerza de trabajo y demás, pero al final estamos hablando de capital productivo valorizado a del mercado, pero acumulación de capital, de patrimonio a través del ahorro. Bueno, pues creo que hay algunas ideas, ¿no?, que sobrevolaron en la charla de Bastos, la distinción que creo que también hizo, ¿no?, entre, lo que suele hacer el profesor Bastos, hay que decirlo, entre el libre mercado y capitalismo. El mercado, es decir, una sociedad donde se respetan mínimamente las reglas de convivencia, de propiedad privada, donde hay cierto mercado, y otra, el capitalismo, que es una tecnología mucho más avanzada que el libre mercado, porque supone la capitalización del ahorro para la generación de la futura, el uso del cálculo económico, de la contabilidad de partida doble. Sí, es un tema, la diferenciación del mercado, los fundamentos morales del capitalismo, porque esa lógica descansa sobre la vida de la sociedad, y también la perspectiva de futuro o no del capitalismo, de si la tecnología es capaz de reemplazarlo o si la tecnología tiene limitaciones frente a otras tecnologías que también son sociales, como puede ser el capitalismo, o si incluso la inteligencia artificial dentro del capitalismo, entre ellas, y descubrimiento de qué planteamientos son superiores frente a una inteligencia. Hablemos de otras charlas. Realmente el invitado estrella este año, yo genero de dudas, es el profesor de economía de la Universidad George Mason de Estados Unidos, Brian Kaplan. Prácticamente todos los días, ¿no?, ha estado dando una charla, porque hay que aprovechar que está por aquí para explotarlo, no sé si en términos marxista, pero explotarlo a la hora de exprimir su conocimiento. ¿De qué ha hablado Brian Kaplan y qué os ha llamado la atención? Hoy mismo, la última charla que ha dado también hay mucha sociedad y la verdad es que el enfoque sobre cómo las fronteras abiertas, la capacidad global, como es increíble porque es un enfoque tan diferente, sobre todo cuando empezaba a contar cómo Estados Unidos se diferencian realmente de diferentes países, dan nuestra migración y demás, y los cálculos con los que basa la muestra de cómo podrían ser visto de una manera así. Creo que habrá muchos que incluso de los que, algunos libertarios que pueden tener algunas restricciones a pensar si realmente hay que ser más permisivos o no. Creo que los argumentos de Brian convencen mucho para hacer más rápido. Pero, ¿qué argumentos exponen? En términos de productividad, cómo realmente aumentaría la productividad del mundo a esa de personas de diferentes países. Y la verdad es que piensas realmente en cómo se equilibraría a lo largo del tiempo y tiene todo el sentido del mundo, es cierto, habla también de los desafíos que ocurren resulta. Pero sí es un enfoque en el que quizá, ojalá los países se plantearan pensar un poco más en la libertad en términos de realmente. O sea que aquí también hay una réplica, ¿no? Tenemos la nacionalista probablemente bueno, a lo mejor la inmigración genera riqueza, que muchos lo disputarían, pero claro, hay que disputarlo con argumentos, no con simplemente intuiciones, y los argumentos de Kaplan están basados en estimaciones bastante sólidas, pero dejando eso de lado, uno puede decir, bueno, sí, la inmigración genera riqueza, pero también de alguna manera como que disuelve la cohesión nacional y genera un cierto mestizaje cultural que hace que las identidades nacionales trascendentales desaparezcan. Ha entrado Brian en esos debates, que también creo que son relevantes, no quizá tanto desde un punto de vista económico, pero desde un punto de vista filosófico-político, sobre la influencia de la inmigración, o fue una charla más
la Open Borders centrada en... Más centrados en beneficios económicos, prácticamente, más una charla de... Sí, claro. No la profundizando, pero aún así, también otras veces se ha comentado el hecho de que, aunque haya diferencias entre nuestro tienda, a que realmente la gente tienda a cobrar también, que es algo que es... Bueno, claro, pero el nacionalismo lo que nos dice es eso, es que es igual en la escultura. Lo que dice es cada territorio, cada comunidad nacional primigenia que mantenga su cultura porque es su identidad y si pierde su cultura pierde su identidad y... Claro, hemos llegado a que estamos en base a lo que están luchando, en contra de lo que están luchando ahora. O sea, todos hemos sido en nuestra, digamos, árbol familiar inmigrantes en algún momento y hemos ido mezclando las culturas y hemos ido creando una nueva cultura. Al final es un proceso natural, un proceso que es un ciclo, que hay gente que quiere cortar, pero natural y lo lógico es que dejar que continúe. También él hacía mucho énfasis, tanto en Open Borders como en las políticas públicas, en usar mucho el análisis coste-beneficio. Y si realmente miramos los datos, o los datos que ha mirado él, el resultado es que hay más beneficio que coste. Sí, muchas veces mucha gente rehuye este tipo de terminología de coste-beneficio, porque parece que estamos economizándolo todo, pero al final, cuando decimos pérdida de la identidad nacional, eso también es un coste para las personas, ¿no? Entonces, también cabe expresar esa pérdida que algunos a lo mejor no quieren como cuantificarla o no quieren convertirla en un frío número, pero también tiene su implicación o también puede interpretarse desde un punto de vista económico y al hacerlo es como una forma de unificar análisis y de hablar el mismo idioma, ¿no? Pero bueno, Brian no solo ha hablado de migración, es uno de sus temas probablemente preferidos, sobre qué política pública podría tener un impacto sobre el PIB mundial que fuera muy significativo. Brian probablemente diría que la inmigración o también la liberalización del suelo, la explotación, donde sea, pero también ha hablado de otros temas, ¿no? Por ejemplo, habló de la irracionalidad o la racionalidad, la racional irracionalidad del votante. ¿Qué otras charlas ha ofrecido y qué os ha llamado la atención? A mí me cuesta eso. Entonces aquí me parece que mis dos compañeros pueden aportar bastante más que yo. A mí, la verdad que las charlas de temas de elecciones electorales, los votantes, me parecen muy interesantes. Y además aporta datos que son contraintuitivos, porque es verdad que hoy en día a cualquier persona que le pregunte, la primera cosa que se viene a la cabeza es que las personas votan por votar, que creen, o sea, sin saber lo que van a votar. Y los datos muestran que no es tanto como realmente se parece. Así hace parecer. Lo que sí es verdad que dice Brian, que el individuo tiende a votar más emocionalmente que racionalmente y que al final los que quieren recibir votos tienden a decir cosas bonitas que realmente no son tan buenas porque es mucho más efectivo que decir cosas no tan bonitas pero que al final no son lo que van a tener los resultados más. Se trata como de alimentar, ¿no?, las bajas pasiones de los votantes para captar votos. Un poco utilizar el marketing también. Claro, lo que pasa es que puedes utilizar el marketing para vender buenas ideas o para lo contrario, ¿no? Y yo creo que es un marketing más reactivo o pasivo, ¿no? En plan, voy a estudiar qué quiere escuchar la gente, que es también de marketing, y en lugar de hacer campaña para educarla o reeducarla o sentir unas ideas, pues voy a reafirmarme en sus sesgos para así captarlos y poder llegar al poder, ¿no? Incluso generando más bulos, desinformación, mentiras que implementen esa narrativa. Lo que busca la persona que quiere estar en el poder es o llegar, o si ya ha llegado, mantenerse. ¿Vale? El incentivo de centrarse en los deseos de la gente es demasiado alto. Claro, lo que pasa es que se suele, de alguna manera, ¿no?, meter como que la democracia nos ayuda a alcanzar un conocimiento compartido de qué es el interés general y que nos aproxima al diseño de políticas públicas donde todos tenemos voz y voto y, por tanto, de alguna manera se aproxima al ideal. Cuando dice Kaplan es que no, que ni siquiera es que si tú votas mal en una dirección y tú votas mal en otra dirección, como que eso se anule y nos quedemos en el punto medio correcto, sino que hay un sesgo, hay varios sesgos sistemáticos que llevan a que la mayoría de la gente vote mal en el sentido de incluso en contra de sus intereses. Incluso cada uno por las ideas, por nuestras... Claro, pero que si tú votas para conseguir aumentar tus ingresos, a lo mejor votas por una política proteccionista que te arruina a ti mismo sin ser consciente de que esa política proteccionista te está arruinando, ¿no? Esto hasta cierto punto lo vemos con inflación o la vivienda en España mismamente.
se votan políticas de restricción de la construcción, de controles de precios, etcétera, y luego los mismos que votan dicen, es que la vivienda está inaccesible, esto es intolerable, y no se vincula ese voto antimercado, antipropiedad privada, libertad en materia de vivienda, con el resultado horrible de la destrucción del mercado de vivienda y por tanto la inaccesibilidad. Sí, el propio Brian, suponiendo que hay un candidato que simplemente vota a emocional, como decir, ese 10% es el único que si algo le interesa. Si esos fueran iguales, eso se acabó. No estamos en otra, tenemos que acabar con su. ¿Ha hablado de algo más, Brian, estos días? O sea, ya... Bueno, aparte de las comidas, hemos estado hablando mucho, en mi casa estaba hablando mucho con él. La verdad es que también me gustaría contar algo más, aparte de la experiencia no solo las salas, sí, es como cantidad de actividades y demás. Y bueno, además las cosas. Y claro, me han surgido tantísimos temas, hemos sido un cambio. No está dando recordar específicamente el tema concreto. ¿Qué más charlas os han llamado la atención hasta ahora? ¿No? Porque, como digo, este es el jueves, aunque el jueves creo que no hubo actividad de charlas propiamente, pero bueno, desde entonces, viernes, sábado, domingo, hoy mismo, también, ¿qué charlas os han, o qué temas os hayan llamado la atención? No sé. A mí personalmente me llama mucho la atención la charla que nos dio Eduardo Franco sobre la secesión. Además, se creó un debate bastante guay. Y obviamente sobre si la secesión es buena, es mala, se debería permitir, no se debería permitir. Surgió también algún debatillo sobre si secesión no es libertad, como incluso insinuando que no suele ser libertad. Al final, yo creo que al final la secesión última es el individuo. Obviamente no podemos ser individuos sin sociedad, porque somos seres sociales y necesitamos los acuerdos y el mercado para poder subsistir, pero sí que considero que al final hay que encontrar como una especie de equilibrio entre un número X de personas, no sé cuál es, pero es mucho más fácil ser libre con un grupo reducido de personas que ser libre. Yo diría al menos pudiéndote separar, ¿no? Porque a lo mejor... efectivamente, que tener la libertad de estar donde estés a gusto, con las personas que claro, quieres estar en un grupo muy amplio y eres muy próspero en un grupo muy amplio, pero siempre y cuando tengas la opción de salida, porque una vez pierdes la opción de salida, eres un rehén y te puedes... En parte sí, aunque al final también puedes tener barrios de ciudades que estén secesionados y que se autoorganicen área urbana, pero al margen de... Yo siempre suelo decirlo, es verdad que la densidad de población es muy distinta, pero cualquier barrio de Madrid tiene más población que el 95% de las ciudades españolas. Entonces, ¿por qué una ciudad de 20.000 habitantes puede estar autogestionada y un barrio de Madrid que tiene más habitantes no se puede autogestionar y tiene que estar sometido a ese órgano de planificación central que es el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? O sea, vale, obviamente hay propiedades compartidas como las calles o ciertas infraestructuras, pero incluso ahí, a través de servidumbre, etcétera, podría limitar una cierta gestión separada de muchísimos recursos, de problemáticas más de carácter local, incluso los turísticos. ¿Por qué Almeida tiene que decretar una moratoria en todo Madrid? Aunque estemos a favor de que se decreten moratorias, que sea por barrios, por ejemplo, o por distritos. Y todo esto no se contempla. Sí, la verdad es que creo que estaría muy bien. Se considera al menos que la cantidad de población es muy importante, ¿no? Vale, pues bueno, creo que tenemos que ir terminando, que llevamos aproximadamente media hora de charla. Pues espero que la audiencia haya disfrutado de este mini diálogo sobre la universidad, que hayáis estado a gusto y que terminéis de disfrutar de la universidad.